Buenas noches, un agradecimiento al doctor Ricardo Kelmansky, presidente de la Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, quien cordialmente me hizo llegar la invitación a este curso. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que aluden al tema propuesto, que tiene como eje a la violencia, y para eso quiero contarles una pequeña anécdota que está vinculada a la música y al teatro, en rigor a la ópera. En 1915, la escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette recibe en su casa de París la visita del señor Rouget, que ocupaba un alto cargo en la ópera. En ese encuentro, Rouget le solicita a Colette que escriba el texto para una ópera breve de ambiente mágico. El término empleado por Rouget fue Fairy Ballet. El Fairy Ballet es un ballet en el que lo maravilloso ocupa un lugar prominente. Colette acepta la invitación y escribe L'Enfant et les Sortilèges, El niño y los sortilegios. Y es el mismo Rouget quien le sugiere enviar el texto al compositor Maurice Ravel, quien acepta componer la música para la ópera breve. Antes de continuar, quisiera mostrarles un corto pasaje breve de esa ópera. Pour son sommeil, plus de siège pour sa rêverie, plus de repos pour lui que sur la terre nue. Et encore, qui sait? Et encore, qui sait? Le canapé, le pouf, et la chaise de paille.
ne voudront plus de l'enfant. Ding, 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 et encore ding, 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 et encore ding, et encore ding. Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'heure qu'il est. Il m'a ôté mon balancier, j'ai d'affreuses douleurs de ventre, j'ai un courant d'air dans mon centre, et je commence à divaguer. Ding, 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 laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma ronde, sonner ainsi à mon âge. Moi, qui sonnais de douces heures, heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend. Heureux béni, où naquit le méchant enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fût jamais mort, si j'avais pu continuer de sonner, toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Ah, laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur. Ding, 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 ding. Como ustedes habrán podido observar, este pasaje nos muestra a un niñito que está en su hogar, tiene que hacer sus tareas, aparece la mamá en escena, que le solicita que las cumpla, y el niño se queja, la mamá se retira, amenazante, y a continuación vemos cómo este interesante guión de Colette nos muestra una furibunda reacción infantil frente a la prescripción del cumplimiento de deberes, y cómo este chico, librado de sus propios impulsos, emprende una batahola en la que empieza a maltratar animales y a destruir objetos. Y esta escena de furioso desborde termina el grito casi de guerra de soy libre, libre, malo y libre. Y cartón seguido lo que ocurre es que de manera enigmática aquellos objetos, aquellas cosas que el chico había maltratado, cobran animación. Se despiertan del letargo objetal y avanzan de manera amenazante sobre el niño. Hasta ahí el pasaje que quería comentarles. Me interesa situar el niño y los sortilegios en un contexto histórico. 20 años antes de la escritura de este guión se inauguraba en París la Feria Universal. En realidad 26 años antes. Feria Universal en la que se presenta un universo de objetos novedosos y además dos vedettes. Una, la Tour Eiffel, que pasaría a ser el emblema de París, y el otro, la Galería de las Máquinas, que era una enorme construcción hecha de vidrio, cemento y hierro, que albergaba cantidad de tecnología muy novedosa para la época. La primera Feria Universal había sido en Londres, 1878, pero cuentan las crónicas que en 12 años, desde la Feria de Londres a París, fue tan vertiginoso el progreso que los visitantes de la Feria Universal de París se vieron absolutamente sorprendidos por lo que se encontraron. Porque además, la Feria de París expone un universo de nuevas cosas que ya portaban una marca muy singular, que era la de fabricación en serie. Esta fabricación en serie, que presenta una nueva configuración, que había comenzado ya en el siglo XVIII, configuración que transforma de manera gradual y radical la relación entre los hombres y las cosas. Lo que conocemos como industrialismo, ¿no?, transmuta
la relación entre los hombres y las cosas. Y en ese proceso de transmutación, del cual esta Feria de París es como una muestra, ¿no?, evidente y sorprendente, es en ese proceso de transmutación que son los poetas, los filósofos, los artistas, quienes comienzan a expedirse sobre este novedoso régimen, buscando develar estas relaciones también novedosas que ligaban a los hombres, las cosas y las palabras. Entre ellos, entre los poetas, hay uno que a mí me interesa particularmente, que es Rilke. Y Rilke, en expresiones tan iluminantes como sombrías, decía: las relaciones de las cosas con los hombres han producido cierta confusión en estos últimos. O, por ejemplo, también decía: las cosas vividas y animadas, las cosas que comparten nuestro saber, ya no pueden ser sustituidas. Nosotros somos los últimos que hemos conocido tal vez semejantes cosas. ¿No llama la atención que en este cambio de paradigma sea el poeta quien primero acusa el golpe? Lamentablemente no disponemos de tiempo para desarrollar por qué justamente son los poetas quienes son los que dan el agudo testimonio desde la sensibilidad. Pero podría decir algo extremadamente conciso, y es que sabemos que la estructura metromusical es esencial para la poesía. Y es esencial para la poesía, ¿por qué? Porque muestra al verso como un lugar de memoria, de repetición y de pérdida. E indudablemente el poeta, como cultor de la música del lenguaje, acusa el golpe no solamente de la metamorfosis de los objetos, sino y sobre todo del ritmo y la cadencia entre las palabras y las cosas. Rilke dice en uno de sus poemas: me encanta oír las cosas como cantan. Y evidentemente los nuevos objetos, los de la fabricación en serie, cantarían una canción también, pero probablemente para Rilke sería una canción más bien funesta, más bien desalmada y anónima. ¿Por qué? Porque hay una constatación de cosas que pertenecían a un linaje, a la tradición familiar, a la historia doméstica, que empiezan a caer, caducan, y son sustituidas por otras que son vacías, indiferentes, anónimas, que vienen de un lugar desconocido, o en realidad vienen de un lugar que no tiene locación. Un lugar que no tiene locación es la marca en el orillo de la economía de mercado. Uno podría decir que en el feroz programa de globalización que la economía de mercado propone, justamente es o bien un lugar que no tiene locación, o bien un lugar que es todos los lugares, que es lo mismo. Bueno, y en este contexto que les estoy comentando, que es fines del siglo XIX, principios del XX, cabe señalar algo que nos atañe particularmente, y es que asistimos al advenimiento del psicoanálisis. Y casualmente, fíjense la coincidencia, que la primigenia inspiración del psicoanálisis se origina en la misma ciudad en la que fue concebido El niño y los sortilegios, que es París. Allí donde Freud asiste a los cursos en la Salpêtrière, los cursos del profesor Jean-Marie Charcot, y allí es donde toma contacto en la Salpêtrière con el fenómeno histérico a gran escala. No solamente el cuadro histérico en su legítima manifestación, sino también el desencadenamiento del cuadro histérico a través de la sugestión, de la hipnosis. Les voy a mostrar algunas imágenes que corresponden a la iconografía de la Salpêtrière. Es muy sorprendente, y fíjense qué modernidad,
que en el marco de esas prácticas, de esas observaciones de enfermos, de los diagnósticos, había un taller fotográfico en el hospital que se encargaba de dejar registro de estos cuadros. Que revelaban de manera dramática tanto los cuadros de histeria legítimos como los desencadenados por la sugestión. Era una singularísima relación de los individuos con su cuerpo. Yo no voy a avanzar en los pormenores de la histeria con relación a los inicios del psicoanálisis, pero esta singularísima relación de los individuos con sus cuerpos, yo diría que revelaba una relación tan novedosa y estrambótica como la que había comenzado a asignar a la relación de las personas con las cosas que portaban esta marca de la fabricación en serie. Y hasta cierto punto creo que no sería exagerado decir que tanto el cuerpo de la histeria como la inquietante extrañeza que comienzan a generar estas cosas seriadas parecen testimonio de una operatoria de desalojo y de retorno de una singularidad bajo formas irruptivas e insólitas. Por eso yo creo que de algún modo es difícil desvincular, por ejemplo, el guión del Niño y los sortilegios de la del feroz advenimiento del industrialismo. Nota a pie de página. La aparición del artículo de masas tiene mucho que ver con la aparición de la literatura fantástica, de signo inquietante y siniestro. Edgar Allan Poe, Hoffman, el Hoffman de Freud, de lo siniestro, donde los objetos, las cosas parecen portar designios inquietantes y tener una segunda vida y generar desconcierto, confusión, temor
en las personas. Como tampoco es sencillo desvincular esta irrupción de un cuerpo diseñado por los cuadros histéricos de algo que tiene que ver con la historia de la ciencia, que también marca otra operatoria de exclusión y de retorno. Historia de la ciencia moderna, punto de inflexión siglo XVI, siglo XVII, donde cambia el lenguaje en el cual se interroga la naturaleza, y ese lenguaje pasa a ser el matemático. Para quienes quieran indagar sobre el tema, a mí me ha resultado muy interesante respecto de este punto de inflexión de la ciencia, las obras de Alexandre Coiré. Estudios galileanos, estudios de historia sobre el pensamiento científico. Esta ciencia moderna que conocemos hoy en día se constituye en ese punto de inflexión. Y este sujeto de la ciencia, para constituirse, implica necesariamente que una singularidad quede excluida. Una singularidad que justamente al quedar excluida retorna bajo diversas modalidades. Una de ellas es la que acabamos de ver y es la que atañe a nuestros intereses. La aparición de estas modalidades irruptivas que hackean justamente el saber científico. Operatoria sintomática, esta que está en los fundamentos del descubrimiento del inconsciente, ¿sí? Y de la invención del psicoanálisis. Entonces, abrocho un poquito. Consolidación del capitalismo, organización de la economía del mercado, que va en paralelo de la constitución de la ciencia moderna. Y cómo estos discursos van emitiendo cédulas de desalojo de cosas, relaciones, cuerpos, que hasta allí estaban signados por otros discursos. Digo esto porque, digamos, no hay en lo que digo una crítica respecto al advenimiento de la ciencia moderna, ni del industrialismo, ni de la economía del mercado. Es simplemente señalar que es el discurso que nos concierne. Y sobre ese discurso hay que estar advertido respecto a el campo que cierra, ¿no? El universo que unifica y lo que queda fuera. Nos encontramos con el inconsciente. Y para ligarlo un poquito con lo que le comentaba respecto de la economía del mercado, tomé un pasaje de una locución de Lacan que se llama Televisión, en la que él dice, como al pasar, respecto al inconsciente, que se lo evalúe como saber que no piensa, ni calcula, ni juzga, lo que no le impide trabajar en el sueño. O sea, un saber que no piensa, que no calcula, ni juzga, pero que no le impide trabajar en el sueño. ¿Y cómo? Dice Lacan. Y mira así de manera muy pícara el interlocutor que está fuera de cámara y le dice, ¿eso no le sugiere nada a usted? Es el trabajador ideal. Es el trabajador ideal. No piensa, no juzga, no calcula y trabaja aún en el sueño. Dice, el trabajador ideal, aquel que Marx ha hecho la flor de la economía capitalista en la esperanza de que tome el relevo del discurso del amo. Y bien, dice, el inconsciente nos ha llegado de una forma que podríamos decir inesperada. Dice, hay sorpresas así en este asunto de los discursos. Y asimismo, la sorpresa es un hecho característico del inconsciente. Poco después, también en el marco de su enseñanza, Lacan dice, refiriéndose al discurso capitalista, funciona en una continuidad sin interrupciones. Es la metonimia de los objetos de mercado.
que tratan de eliminar la barra de insatisfacción. Pero eso trae más insatisfacción, lo cual mueve el giro a demandar más. Dice, se trata de un discurso astuto, el discurso capitalista, pero insostenible. Dice, astuto ¿por qué? Porque ha logrado conectar la plusvalía con el plus de goce. Pero esto lo hace en un aparato sin límites. Entonces genera más y más consumo, más y más plusvalía en las empresas y más incentivos a la tecnología científica para producir objetos. Entonces, nos encontramos con una fuerte vinculación entre el modo de producción capitalista, el modo de producción científico y el modo de producción inconsciente. Bueno, como verán, hasta acá he hecho referencias al arte, a la música, a la economía, a la ciencia del psicoanálisis en una época aparentemente lejana. Entonces, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Acá voy a citar a Paul McCartney. En un libro, que es una especie de biografía, si vos te acordás, Claudio, ¿cómo se llama? ¿Hace muchos años el negro? Sí, hace muchos años. Claudio es mi hermano que es historiador, así que está acá para hacer las referencias a las notas al pie de página. En ese libro... No, si podés repetir el título. Hace muchos años. Hace muchos años. Y lo escribe con Barry Miles. Exacto. Es un libro en el que hay algunos recortes de entrevistas a Paul McCartney. Y ahí dice algo que a mí me resultó muy interesante. Ese libro está escrito en los 90, ¿no? Dice algo respecto a los años 60 que a mí me sorprendió. Paul McCartney dice que él, para los años 60, él no los percibía como algo que estaban en el pasado, sino como algo que estaba en el futuro, que siempre estaba en el futuro. Me llamó la atención eso, y yo tengo la misma impresión respecto a las postrimerías del siglo XIX y el principio del siglo XX. El futuro está allí, y sobre todo antes de la Primera Gran Guerra. Y acá abrimos otro capítulo. Primera Gran Guerra que marca un hito de violencia en lo que atañe a los cuerpos. Cuerpos. Y que tiene su importancia para pensar que la clave comprensiva de la modernidad justamente es la violencia. Y fíjense que también resulta un acontecimiento crucial para el psicoanálisis. En tanto Freud comienza sus desarrollos más significativos respecto a la pulsión de muerte tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y con relación a los eventos traumáticos, al trauma experimentado por los soldados que volvían de la guerra. Y Primera Guerra Mundial, que de esta perspectiva resulta un laboratorio en el cual fueron experimentados mecanismos y dispositivos funcionales a novedosas dimensiones de la violencia. Por eso me parece muy interesante, para señalar aspectos esenciales de la violencia de la modernidad, partir de aquí, de la Primera Guerra Mundial. Y varias cuestiones para decir sobre esta guerra. Comienzan los Balcanes, ¿no? Y décadas previas ya había un estado de tensión en esa zona, en la que confluían odios, rivalidades, cuestiones étnicas, alianzas. Por lo tanto, era muy previsible que en esa región una mecha encendiera el estallido. Y ese acontecimiento fatal tuvo lugar en Sarajevo, en junio de 1914. Allí Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su mujer Sofía fueron asesinados por un estudiante nacionalista serbio.
Gabrielo Princip. Y este magnicidio no fue el accionar de un individuo solitario y perturbado. Más bien es una acción que lleva todas las marcas de una logística terrorista moderna. Yo les ahorro el detalle, pero hubo participación de un comando altamente organizado. Fundamento ideológico, recursos, armamento. Lo que sigue se conoce. El Imperio Austrohúngaro toma este atentado como una excusa para aniquilar Serbia. Rusia interviene con sus tropas en defensa de Serbia. Inmediatamente después quedan involucrados los sistemas de alianzas. El Entente, la Gran Bretaña, Irlanda, Francia y el Imperio Ruso, y por otro lado la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Reino de Italia. Así comienza la Primera Guerra Mundial. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que un conflicto bélico incluye países que están muy alejados geográficamente. En 1914, cuando se inició la guerra, el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña dicen que se encontraba en su despacho en Londres, mirando la ventana como atardecía, y pronunció unas palabras que se volvieron famosas. Dijo: en toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. Finalmente en esta guerra participaron 32 naciones. Walter Benjamin, un filósofo ensayista alemán, que diagnosticó con mucha precisión lo que comienza a asignar al hombre contemporáneo, y que es la pobreza de experiencia, señalaba como una de las causas la Primera Guerra Mundial. Esto lo decía en 1933. O sea, la gente regresaba enmudecida de la Primera Guerra, no más rica, sino más pobre en experiencias compartibles. Este comentario de Benjamin, decía, data de 1933, antes de esa otra catástrofe que constituyó la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el Holocausto. Y agregaba Benjamin, porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como tales en las estratégicas de las guerras por las trincheras, en las económicas por la inflación y en las morales por la tiranía. Y en referencia a los cuerpos de infantería que participaron de esa guerra, decía: una generación que había ido al colegio en tranvías tirados por caballos, de repente se encontraba en un paisaje, bajo un cielo en el cual solamente las nubes eran lo mismo, y en cuyo centro se encontraba un campo de fuerzas destructivas y explosiones. Y allí estaba el frágil y minúsculo cuerpo humano. Y por otra parte, en algo que atañe y compromete directamente a la relación de los hombres con la ley, observamos cómo en la Primera Gran Guerra se instituye algo que es una praxis de gobierno que luego se va a consolidar como duradera, y que es el estado de excepción. Me refiero al estado de excepción, la abolición provisoria de la distinción entre el Poder Judicial, Poder Legislativo y Ejecutivo. Cualquier análisis de la violencia moderna, evidentemente, no debería omitir el estudio, la referencia respecto a los prolegómenos del estado de excepción. Lamentablemente no podemos extendernos sobre este punto, pero dejamos constancia solamente que la mayor parte de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial estuvieron en un estado de excepción permanente. Entonces, observemos cómo hay algo que se liga con lo que decíamos del industrialismo y de la historia de la ciencia. El hombre contemporáneo
no solo experimenta la privación de su biografía, cuando decíamos esa relación con las cosas que tenía el linaje que se ve alterado, sino que también comienza a ver expropiada su experiencia, la incapacidad de tener y de transmitir experiencias. Lo que Agamben, otro autor que quizás ustedes conocen, en su libro Infancia e Historia, caracteriza como la destrucción de la experiencia. Y emparejándose el paradigma bélico de la Primera Guerra Mundial con la actualidad, Agamben señala: para esto ya no hace falta en absoluto la catástrofe de una guerra. Con ello alcanza perfectamente con la pacífica existencia cotidiana de una gran ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que la jornada del hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que pueda traducirse en experiencia. Ni la lectura del diario, ni los minutos pasados al volante en un auto en un embotellamiento, ni la cola frente a las ventanillas, ni la visita, acá dice Agamben, al país de la jauja, que es el supermercado, ni los momentos eternos, dice, de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o en el ómnibus. Entonces, el hombre moderno vuelve a su casa, como volveremos hoy nosotros, extenuado por un fárrago de acontecimientos, divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros, pero sin que ninguno de ellos se haya constituido en experiencia. Y esa capacidad, mejor dicho, esa incapacidad para traducir los hechos en experiencia, es lo que vuelve insoportable como nunca antes la existencia cotidiana. Cosa que no tiene... ¿Perdón? ¿Puedes repetir esa frase? El hombre moderno. Que esa incapacidad para traducir los hechos en experiencias y transmitirlos es lo que vuelve insoportable para el hombre contemporáneo la vida cotidiana, que no está basada en una supuesta mala calidad de la vida cotidiana, porque en realidad en nuestra era contemporánea nunca estuvimos tan ligados a acontecimientos ricos, matizados y significativos, y sin embargo estamos habituados a escuchar respecto de la opresión de la vida cotidiana entre nuestros conocidos y en el consultorio. Ahora, ¿desde cuándo se habla de la opresión de lo cotidiano? De que lo cotidiano oprime. No desde siempre, también desde el siglo XIX. Es cuando empiezan a aparecer las primeras manifestaciones literarias que dan cuenta de la opresión de lo cotidiano. Antes del siglo XIX, lo cotidiano y no lo extraordinario era lo que constituía la materia prima de la experiencia que cada generación transmitía a la anterior. O sea, cada acontecimiento cotidiano, común e insignificante, constituía algo así como el grano de arena alrededor del cual se situaba un relato como una perla, y en ese relato se ubicaba una autoridad. Porque la experiencia no tiene correlato en el conocimiento, sino en la autoridad, y la autoridad tiene su correspondencia con el relato y con la palabra. Actualmente nosotros podemos verificarlo, sobre todo los que recibimos consultas por adolescentes, cómo esa incapacidad para transmitir desde la palabra y el relato afecta seriamente lo que tenemos para transmitir a los jóvenes, y los chicos se dan cuenta de esto. Y los chicos no suelen aceptar la autoridad que se valida solamente en decir, yo tengo experiencia. Hágame un relato sobre eso, contame. Y es difícil armar un relato sobre la experiencia, no es sencillo. Una nota, el otro día un papá de un adolescente me decía, ¿sabe? Dice, señor de 50 años, somos la primera generación que le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Y dice que estamos en el horno, entonces. Bueno,
Y respecto a esta forma de relato, también una nota a pie de página. Seguramente muchos de los que estamos acá hemos tenido o padres o abuelos que vivieron principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Por lo tanto, quizás hemos tenido la fortuna de escuchar de chicos un estilo discursivo que ya hace mucho tiempo que ha decaído. ¿Y qué son los refranes? Los proverbios, las máximas, ¿sí? O sea, formas de relato en las cuales se situaba una autoridad. Eso ha sido reemplazado por el eslogan, que es tan vacío, tan anónimo y funesto como los objetos seriales. Bien, cierro el paréntesis. Vuelvo a hacer un abrochamiento de lo que les comentaba. Sobre el advenimiento del industrialismo, decíamos, el poeta afectado por esa transmutación de las cosas. También evocamos la constitución de la ciencia, la exclusión necesaria que supone esa constitución y el retorno de una singularidad de la cual el psicoanálisis se hace cargo. Se hace cargo el psicoanálisis retomándola fundamentalmente desde el campo, la función del campo de la palabra. Y también nos referimos a la experiencia y a la destrucción de la experiencia, a la mudez en el retorno de los campos de batalla, pero también al silencio del hombre contemporáneo cuando vuelve a su casa y se sienta frente al televisor, por ejemplo. Entonces, privación de la biografía, exclusión, retorno del cuerpo enajenado, expropiación de la experiencia, una ley que legisla su propia nulidad, eso es el estado de excepción. ¿Qué relación hay entre estas cuestiones que atañen al lenguaje con las que involucran a la violencia? Yo voy a decirlo en una fórmula sencilla, pero que encierra cierta complejidad. Y es que la violencia en su esencia se distancia de la palabra. En los límites donde la palabra dimite, ahí comienza el dominio de la violencia. Y esa complejidad reside en que esa formulación también implica una aparente paradoja, y es que para nosotros los mortales la palabra es la condición, la palabra es la que revela los límites. Es decir, en tanto hay palabra, nosotros podemos ubicar algo que no lo es. Y nuestra constitución como sujeto supone la institución de esa frontera entre lo que es palabra y lo que no es palabra. ¿Dónde ubicar los límites que establece la palabra? En el cuerpo. El frágil y minúsculo cuerpo del niño de los sortilegios, de los campos de batalla, de la vida contemporánea, el cuerpo afectado por el estado de excepción, que es un cuerpo que se revela al hablar, no como rebelión, sino como revelación. ¿Por qué? Porque hablar, tomar la palabra, visibiliza, hace visible un cuerpo. Hay mucho para comentar en esta relación entre el cuerpo, la voz y la imagen. Pero me refiero ahora, muy brevemente, cuando comento sobre palabra que visibiliza, que ubica en la imagen, me refiero a una palabra encarnada, a una voz y a una mirada que tienen cuerpo. Y que tal, como decía respecto a la poesía, una mirada y una voz que tienen cuerpo, que ponen en juego una memoria, una repetición y una pérdida. A eso en psicoanálisis le llamamos castración. Nuevas tecnologías y violencia. Sabemos que en la actualidad estamos asistiendo a un feroz y global culto de la imagen. Gracias a la proliferación de los dispositivos que han facilitado la captura, la edición y la propagación de las imágenes, en una magnitud que hasta hace poco era absolutamente insospechado. Yo lo que me pregunto es si ese desencadenamiento, por momentos
obsceno de la dimensión de la imagen no tendrá justamente una correspondencia con la privación de la geografía, la expropiación de la experiencia y esta renuncia a tomar la palabra. No cualquier palabra, por supuesto, sino a la que sea referencia, una palabra que toque al cuerpo de cada quien, que concierna a un me importa en el sentido más fuerte. Y si atañe a un me importa en el sentido más fuerte, está tocando también el linaje, la filiación, nuestros ancestros. Entonces yo tengo la impresión que asistimos en la época actual, a nivel global y de la mano de los nuevos dispositivos, a un acallamiento de las voces encarnadas. Las voces encarnadas tienden a callarse y queda enfatizada, queda acentuada la dimensión de la imagen. La dedicación a una mirada, de modo brutal y apabullante. Pero a dedicación a una mirada que no es precisamente una mirada amorosa ni de alguien en particular, de cuerpo presente, sino más bien la dedicatoria a una mirada en la que yo creo que el mercado marca una omnipresencia. Y si lo que se pone en juego es una mirada de ese orden, lo que también queda alistada es una voz absoluta, o que tiende a ser absoluta. Entonces, mirada y voz totalitarias. Mirada y voz totalitarias como las del programa de ese dispositivo que se conoce como campo de concentración. Y, por supuesto, cuyo análisis también debe estar en la base de cualquier reflexión que se haga sobre la violencia contemporánea. Pero totalitarismo que sigue reproduciéndose hoy en día de manera más sutil e insidiosa, e insisto, acallando voces, esas mismas voces que llegan al consultorio, llevadas por un síntoma, el síntoma que tiene esta particular connotación y que es la de separar al sujeto de la masa, y con ello la posibilidad de retomar desde un dispositivo analítico lo que atañe a la violencia. Pero esta vez se plantea la oportunidad de retomar los prolegómenos de la violencia desde la singularidad de cada quien. Hasta aquí lo que les quería comentar. Bueno.